todo lo que llevamos a las... Perdón, que Ay, estoy grabando. ok, ok. Perdón, me se salió. Repito, porque hoy día pusimos el nombre salud, cómo las herramientas sistémicas en el mundo de la salud generan un impacto potente y cómo a través de esas mismas herramientas se puede, digamos, hacer un ejemplo en cualquier mundo organizacional, en cualquier empresa. Cuando María Gloria se presenta y dice yo hago una mirada con los caballos, nosotros desde la mirada sistémica podemos hacer una mirada con los caballos, con los perros, con los niños, las cartas, con el mundo de la salud, en todos los aspectos, porque la mirada sistémica gobierna, digamos, una mirada amplia de lo que podemos trascender a algo concreto o cómo podemos bajar un sueño a una realidad. Y entonces hoy día tenemos este título, pero nosotros nuestro objetivo principal es ampliar la mirada sistémica desde todas las perspectivas y de esta manera que la gente vaya conociendo también la formación y cómo nosotros intervenimos en el mundo organizacional. Entonces, dicho esto, Claude, puedes dar un contexto para luego, puede ser interesante que a la hora que Verónica, Maca y Pablo les toque su parte de conversar con nosotros, se presenten. No presentarse al tiro porque la otra vez nos pasó que nos enredamos mucho con esa lógica. ¿Te parece? Excelente. Nosotros seguimos las instrucciones. Vale. Más lindo. Entonces, ¿qué hablé yo ahora? ¿Es esto? Eso es. Exactamente. Gracias, Evelyn. Voy a hablar de lo que he vivido hoy, para dar un ejemplo. Bueno, he escrito un libro que está por aquí detrás de mí. Y en este libro hablo es muy, como lo dijimos con Verónica, muy pragmático. Hablo de mis experiencias con nuestros clientes. Tenemos un capítulo enfocado en el mundo de la salud y varios capítulos enfocados en el mundo de la empresa. Y hay una empresa que yo acompañé durante un par de años, 7 años, una transformación cultural con ellos, que es Repsol, que es una empresa petrolera ya en España y en Latinoamérica. Y tenía una reunión con el directivo hoy, y hablamos un poco de lo que permitió el sistémico y de lo que hoy es necesario avanzar en la empresa. Y lo que dijo, bueno, lo que hemos permitido es eh, trabajar más en equipo. Y le dijo, bueno, ¿qué es más? Me dijo, más para mí es que antes había líderes duros. Hoy ya no hay este tipo de líderes, hay más escucha en equipo, hay confianza, o sea que la gente se puede hablar tranquilamente, hay una aceptación del error, hay todas estas cosas que son potentes en una compañía. Y me dijo, y hablamos de todo lo que se logró gracias a este cambio cultural, relación con el tiempo, saber más manejar el tiempo, reuniones más cortas, toda esta parte. Y me dice, y ahora que estamos desde un par de años con momento más complejo, lo que nos falta es mejorar el tiempo de rapidez de decisiones. O sea que mejorar este momento que se llama también el time to market. Eh, y le dije, es interesante porque puede haber equipos comprometidos, y no puede haber una rapidez de decisiones. Y eso es sistémico. ¿En qué sentido? Es que a veces uno puede pensar que del hecho de tener un equipo comprometido, con confianza, con amor, se podría pensar que hay una buena calidad de decisiones, un buen time to market, una rapidez de decisiones. Cuando hablamos de rapidez de decisiones, el tomar una decisión y el tiempo que esta decisión esté en las manos del cliente final. Eso es el time to market. O sea, toma decisión y este tiempo.
y lo quieren acortar. Y hablamos de esto porque le dije, siempre en los equipos hay cosas invisibles, hay cosas que no se ven. Y a veces uno piensa que ha logrado algo y no se da cuenta que puede haber, pues, no tanto un cambio, no sé cómo decirle, hay un cambio, por ejemplo, desde la aceptación del error. Pero la aceptación del error, eso cambió. Pero quizás este cambio no es tan potente para realmente acortar la rapidez de decisiones, el time to market. Quizás la calidad de decisiones tampoco son de calidad, pero no lo son tanto para acortar esta parte. Y siempre decimos, son dos cosas que van juntos. Lo que es medible, como el time to market, y lo que no es medible, como la confianza, como la calidad de las interacciones. Son cosas que no son medibles. Y claro, pues uno para uno puede ser algo potente, logrado, y para el otro quizás no. O sea que para uno puede decir, aquí hay el derecho al error, y para otro no se atreve a decir. Y todas estas cosas son invisibles, son cosas que se ven en las reuniones y aquí vamos el coach sistémico va a trabajar para que lo que es invisible se ponga visible. Y lo invisible puede ser, pues, hablo después del líder, o si el líder dice A y diré A también, no me voy a atrever, pero son pequeñas cosas. Y son todas estas cosas que el coach sistémico va a trabajar para hacer estos cambios, porque estas pequeñas cosas hacen que al final, pues, el time to market es a corto plazo. Y eso es cosas que vemos igual en el mundo de la salud. Y quería abordar esta parte para entrar, para decir que esto, que seamos un mundo de la salud, un mundo de las empresas o adolescentes en una escuela, en la educación o en una familia, son todo lo que es invisible, pero que es invisible para el otro y no para el coach. Porque el coach es lo que mira es el sistema, no mira lo que dice, él se pone su foco en lo que es el proceso del sistema y no el contenido. Lo que pasa dentro del sistema y no realmente lo que dicen en el sistema la gente. Eso me parecía que era interesante de abordarlo en la introducción. Y lo otro que me parece interesante es que, bueno, no solo desde el mundo de la salud están los invitados que tenemos, porque en el fondo, yo les decía a Claude hoy día en la reflexión, bueno, también yo estuve dentro del mundo de la salud 10 años, lo que a nosotros hoy día conversábamos un poco a propósito de lo que es la cultura del área de servicio, ¿no? Qué interesante a propósito de una experiencia que tuve, a propósito de los indicadores que había que cambiar en ciertas áreas. Me encontré con una gerente de servicio corporativo en algún minuto que me dijo, Elin, si yo hubiese tenido que elegir trabajar en algún área de servicio en la vida, nunca hubiese elegido el mundo de la salud. Por supuesto, me lo dijo esto entre nosotras dos nomás, pero me dice, y yo le digo, ¿pero por qué? Porque además yo amaba esta cosa de trabajar aportando un grano de arena para la gente que llegaba enferma. Y ella me dice algo que tiene relación a, Evelyn, es que tú te das cuenta que la gente que llega acá no elige llegar acá. O sea, finalmente viene acá, o sea, elige en cierto sentido porque somos una clínica, todo lo que tú quieras, o sea, centros médicos, pero me dice, pero ellos vienen enfermos, están jodidos. O sea, lo que les pasa es que yo no es como trabajar en una viña que uno dice elige el mejor vino, sino que aquí no le podemos decir elige la mejor cama. O sea, cómo tiene la mejor experiencia dentro de un contexto de vulnerabilidad, en un contexto de cómo podemos poner satisfacción usuaria, cliente a una persona que viene herida o que es un paciente en el fondo. Cómo salirse de este lugar y también entender que sí, es un paciente, pero también es un cliente que tiene que vivir una experiencia lo mejor posible en su estadía. Excelente. Súper interesante cuando yo escucho esto porque digo, qué increíble, porque esa perspectiva a mí me voló la cabeza en ese minuto que escucho eso, porque digo, Dios mío,
tiene razón, o sea, yo nunca lo he visto desde ese lugar, siempre estuve como bien seteada a cómo la gente lo pasa mejor en el lugar donde esté, en todos los momentos de la verdad. Y con Claude decíamos, bueno, el solo hecho de tener la experiencia de trabajar en el mundo de la salud, intentando de hacer una experiencia no grata, ya de entrada, hacerla lo más grata posible, lo más Mm. confortante posible. Imagínate, yo le decía a Claude, y bueno, la Vero también debe saberlo en el sentido de que ella trabajó muchos años en el área de experiencia de clientes. Imagínate cómo es para la Vero hoy día de fácil, digo yo, entre comillas, irse a otra experiencia que es como aquí tengo que hacer que esta persona lo pase bien, Mm. ya habiendo elegido querer venir aquí a pasarlo bien. Estoy pensando en otras empresas, Vero. ¿Me entiendes a lo que voy? Sí, O sea, sí, cómo por la supuesto. maestría de haber trabajado en este mundo también de la salud, donde todo esto que dice Claude de herramientas sistémicas, sí, herramientas sistémicas y en el mundo de la contingencia, de la emergencia. Yo recuerdo todavía en la pandemia, cuando mi jefa, que la vamos a tener, es amiga, o sea, una médico que trabaja en el mundo de la humanización. Yo me acuerdo cuando me dijo tenemos que tratar de poner indicadores y hacer una coach sistémico para que la gente rápidamente no deje de registrar, no me acuerdo si era qué indicador de las pausas de seguridad, pero que algo que se había disparado, y yo decía, estamos en medio de la pandemia y estamos parando a la gente en primera línea, Dios mío santo, ¿cómo vamos a hacer esto? Y lo logramos. O sea, pero cuando uno logra esas pequeñas cosas en un mundo que es adverso, entre comillas, digo yo, eso para mí es una maestría para llevarlo al mundo empresarial. O sea, ya en sí mismo el título de toda la gente que trabaja en el mundo de la salud, yo digo, si tengo que ir a intervenir una empresa, creo que son los más aptos con la mirada sistémica para decir, bueno, acá también hay una mirada también de cuáles son los riesgos y las oportunidades. Entonces me parece súper potente la mezcla. Eso nomás quería decir como Mm. introducción a propósito de estas maestras de invitadas que tenemos y de este maestro también que digo yo, Pablo, que trabaja no solo en el mundo de la salud, en la educación. Y para nosotros súper interesante que compartan como una experiencia que para ustedes les marcó en términos de los resultados cuando aplican algún elemento sistémico y que hay un antes y un después y que ustedes dicen, bueno, esto cambió de forma distinta, porque ya sabemos que llevan muchos años en esto, pero cuando ya se ponen en una mirada sistémica y decir, bueno, aquí hice esto y el día siguiente o pasaron estas otras cosas. Nos parece interesante tener esa reflexión con ustedes y poder intercambiar. Entonces, yo les dejo la palabra, no sé si la Maca, la Vero, Pablo quiere partir y por supuesto se presenta. Ya, bueno, yo como soy la mayor, yo me presento. Eres la menor. Después de Claude. Bueno, mi nombre es Verónica García, enfermera de profesión y he ambulado por hartas partes. Partí en mi juventud, como jefa de un área de intensivo quirúrgico. Y luego fui subiendo de peldaño y tuve una jefatura de enfermería. Y les cuento algo que a lo mejor no se lo he contado a Claudia, a Evelyn, que no soy muy leal con mis lugares de trabajo. Entonces me fui cambiando. Primero no voy a decir los lugares, pero me fui cambiando en la medida que iba cambiando de lo que iba a hacer. Entonces pasé de enfermera tratante a enfermera jefe y luego me fui y me encantó y todavía lo hago al área de construcción y construcción de hospitales. Y ahí me fui como gerente de operaciones en una clínica bien poderosa y bien bonita. Luego me ofrecieron otra cosa y me fui como gerente de experiencia de cliente. Ahí conocí con Evelyn y ahí aprendí una mirada un poco más distinta y que tiene que ver con lo que tú acabas de decir de la humanización. Empecé a ver el otro lado y a mí me hace sentido que el paciente sea cliente. Me hace sentido eso. No en el sentido del cliente que va a un restaurante o que va a comprar algo, sino que no hay que tratarlo como alguien que no tiene condiciones de pedir algo, ¿te fijas? Sino que el paciente se ve como
usted haga lo que yo le digo que haga. Y no es tan así. No debiera ser tan así. Eh, Me encantó trabajar en esos lugares. Me encantó especialmente trabajar en el mundo de clientes. Toda la mirada que había ahí, todo lo que en algún minuto yo no conocí y ahí conocí. Entonces, con una mirada sistémica, que es lo que tú estás diciendo, uno de mis emprendimientos personales era transmitir eso al resto de las personas que trabajan en salud y que con certeza pensaban igual que yo antes de ese tiempo. Y ahí, y tú lo sabes, Evelyn, porque yo te lo fui contando, eh, decidí en un minuto dejar el mundo de la salud, pero no irme tanto y formarme como coach. Me formé como coach primero en otro lugar, en la Universidad Adolfo Ibáñez, y luego con ustedes, que ha sido maravilloso, de verdad. Porque tal como tú dijiste, Evelyn, uno aplica lo que necesita tu cliente, lo que necesita la persona con la que estás coachando. Y ahora, para hacerlo corto, porque si ya me estoy comiendo todos los minutos, Tranqui. me dedico al coach, pero al coach con pacientes. Hemos hecho con Dulia coach a pacientes con cáncer de mama, de la Fundación CARE. Hemos hecho otros de pacientes que nos han llegado. Entonces seguimos planteándonos en el mundo clínico, pero también en el mundo del coach. Y eso me llena la vida, lo encuentro maravilloso. Estamos haciendo otros proyectos que apenas nos resulte, les vamos a contar. Y ahí vamos. Y voy a decir algo que una de mis hijas me dijo, mamá, uno de tus compañeros ahí se mostró que tenía un hijo muy lindo y qué sé yo, que es Pablito. Y entonces yo ahora le mando un saludo a mis hijos. Tengo tres hijos, no chiquititos como Pablo. La mayor, la Paula, el del medio, Marcelo, y la chiquitita, que no es tan chiquitita, Lorena. Y dos nietos. No saquen la cuenta porque me casé a los 15 años. Eso, muy agradecida de lo que me han enseñado. Muy agradecida, de verdad. Fantástico. Vero, gracias. Solo no sé si voy a cometer una imprudencia con hacerte una pregunta, pero la vamos a hacer porque ya estás acá y esto es una mesa redonda. Bien. Creo que en algún momento, a propósito de los elementos sistémicos que aplicaste a algunas empresas, porque tú no solo trabajas con pacientes, yo he Mm, escuchado en algunos cafés que hemos tenido que has sí, hecho también la aplicación del autodiagnóstico a así equipos es, directivos médicos. así Y es. puede ser interesante porque cuando me lo contaste a mí, yo me sentí orgullosa de cómo también, no estoy segura si lo hiciste con la Dulia, pero hiciste un antes y un después, como wow, como que gente que no tiene idea de dónde está y quedó como en otro lugar. Y a partir de eso seguiste ahí una dinámica con ellos. Así es, así es. El autodiagnóstico, entre todas las cosas que son muy buenas, es estupendo, es estupendo. La gente termina mirándose, se diagnostica a sí misma y la verdad es que salen cosas maravillosas. Sí. Y sí, pues me gusta hacerlo y me gusta hacerlo con personas que quieran hacerlo, que quieran hacer su propio autodiagnóstico ¿Y qué y ver descubren? cómo mejorar, cómo ir hacia un lado, cómo ir hacia otro. Sí, dime, Claude. Perdón que te corté. ¿Y qué descubren las personas sobre ellas mismas Sistemas. que has visto, por ejemplo, con los médicos y ese tipo de gente? Sí, bueno, descubre que tal vez en el cuadrante que ellos se veían no era tanto. Pero lo más importante, fíjate, Claude, es que eso no los complicó, sino que vieron que había una oportunidad de migrar a otros cuadrantes. Ok. Y eso fue extraordinario, de verdad. Ninguna de las personas con que hicimos este trabajo, así como dijo, no, no, pero espérate, yo soy directivo. No, no. Lo tomó a bien. Sí. Incluso hubo uno que se enamoró de su cuadrante. Dijo, ay, qué bueno, yo soy delegativo. Sí, no me había dado cuenta y qué sé yo. Y además, y tal vez lo más importante ahí, es las posibilidades de migrar a otros cuadrantes, tal Estoy, como ustedes nos enseñaron.
Es la fuerza del autodiagnóstico, es que la gente no vamos a buscar en el autodiagnóstico sus debilidades, vamos a Mm, buscar sus fortalezas para a través de tus fortalezas poner luces en tus debilidades. Entonces sí, la gente ama su fortaleza y ya no odia sus debilidades. Porque dice, ah, ok, mi debilidad la voy a desarrollar a través de mi fortaleza. Y eso exactamente. es la potencia. Y eso es igual en las empresas, porque el tema de hoy, con Evelyn vamos a hacer un juego con las empresas. Eh, Sí. y un directivo es igual. Porque un médico, cuando se da cuenta de esto, como el médico es experto en su tema, él sabe que solo puede mejorar su forma de ser y de hacer. Y un directivo a veces le cuesta ver su debilidad. Porque Mm, es importante, lo que quiero decir, el médico, sabemos todos que medimos su forma de ser médico, porque es un oficio médico, ujú, hay un título de médico. En empresa, un líder, no hay un título de líder, no existe un diploma de líder como un diploma mm, de médico. Entonces, sí, el líder siempre se pregunta, ¿soy experto en esto o no lo soy? Entonces, cuando él descubre una debilidad, para él es de cualquier tipo de diagnóstico, cuando descubre una debilidad, para él es wow, es un golpe. Pero cuando descubre que tiene una fortaleza y que esta fortaleza va a permitirle de mejorar su debilidad, ya para él es un ánimo, ya quiero hacer mm, las cosas. Y entonces el cambio se hace desde esta parte. En el médico el cambio es, soy experto, voy allí, y en el líder el cambio es, ok, mi fortaleza es esta y esto va a poner luz en mis debilidades. Y entonces quiero cambiar. Porque los cambios, eso es lo que hablé un poco al principio de lo que es las cosas invisibles. Lo que es invisible es que también cada ser humano se juzga. Nos juzgamos a cada instante. Y claro, si me juzgo y que me juzgo de forma negativa, pienso que los otros me van a juzgar y ahí pierdo confianza en mí, pierdo mi propia estima de mí mismo. Y entonces, pero cuando es mi fortaleza que va a encender mi debilidad, ya tengo desarrollo mi confianza. Entonces ya no cierto. estoy en el error, ya estoy no tengo error, me voy por mi fortaleza. Y eso es en sistémico, cosas fractales para desarrollar Mm. No, a mí me encantó ese resultado, me encantó. Gracias, Así gracias, que eso, gracias, gracias. Gracias, Vero. de nada. ¿Maca o Pablo? Sí, así Ay, que Maca. gracias. Bueno, mi nombre es Macarena, yo soy enfermera y así como rapidito he trabajado en áreas como del área de la salud críticas. Me desempeñé al principio en unidades de pacientes críticos pediátricos, o sea, con niños muy, muy enfermos. Y después estuve a cargo de coordinación de equipos clínicos como en las urgencias. Mm. Y coincide que tenemos una urgencióloga acá en el grupo, así que la vi y dije, "Ah". Bueno, ahora estoy en otra área de la salud, que es telemedicina, en Red Salud, así que también coincidimos allá con la doctora. Eh, y he experimentado esto de la vía de la digitalización de la salud, que es maravilloso y que desde la postura del coach también es como ver delante de mis propios ojos lo que profesamos, que es como resultados rápidos, como que la digitalización, al menos en el área de la salud, es un ejemplo muy, muy clave de tomar decisiones rápidas, de buscar soluciones rápidas porque los tiempos son muy cortos, las atenciones son inmediatamente, si un paciente no se conecta a una atención al minuto se desconecta, entonces hay que buscar una forma ágil y, y desde la mirada del coach de la transformación a esta cultura digital, hoy a mí yo he alucinado en este puesto y siento que mi jefatura desde enfermería, o sea, soy como, puedo poner en práctica las dos cosas, ha sido maravilloso esta experiencia. En función de eso también desde el coaching.
Eh, He aprendido también y lo he visto en los equipos, el trabajo de esta postura baja y sin intención. Y desde la postura baja y sin intención, cuando he estado inmersa en los equipos, porque ahora estoy inmersa en los equipos, pero recordando la urgencia, las unidades críticas y todo, eh, parte de lo invisible es también que hay equipos bien enfermos. No quiero ser fatalista con este término, obviamente, pero finalmente es algo muy fractal, o sea, nosotros abordamos la enfermedad, pero los equipos se enferman, ¿ya? Y honestamente, no todos tienen absoluta noción de cuán enfermos están como equipo. Y desde el coaching, a través de las dinámicas de reuniones delegadas, se han vivido experiencias maravillosas de cómo los equipos se identifican en esas como enfermedades que están invisibles a los ojos y que se reflejan en la medida en que van queriendo trabajar una reunión delegada potente y de pronto hay obstáculos. Y en esos obstáculos se dan cuenta de estos síntomas de que finalmente hay una enfermedad en el equipo. Y eso ha sido maravilloso poder hacer esta analogía que les estoy comunicando ahora a través de los síntomas, en los problemas que se dan en las reuniones, los signos y cómo los equipos con los que he trabajado se autodiagnostican desde cuán enfermos o cuán sanos están como equipo, ¿ya? Mm, Eso sigue siendo bien invisible, sobre todo para equipos de alto rendimiento. O sea, los equipos de alto rendimiento son equipos que se esfuerzan a una entrega de cuidados de una calidad extraordinaria. Entonces tampoco se permiten mucho fallar y también son muy autocríticos cuando esos errores ocurren. Pero no hay vías de escape. Esos equipos cuando no trabajan a través, por ejemplo, de dinámicas como reuniones delegadas, son equipos que se enferman más. O es lo que me ha tocado identificar en este como transcurso del tiempo. mm, Mm. No hay fuga. Entonces la enfermedad se perpetúa. Y cuando he visto equipos identificar como la potencia de una reunión delegada, he visto equipos y que viven la reunión delegada y la experimentan a través del coaching también de estos seguimientos, se terminan diagnosticando, pero terminan entendiendo cuáles son sus enfermedades en el fondo. Y se sanan y finalmente es como bien fractal, o sea, a través de la misma reunión y esa reunión que va mejorando las funciones del equipo, se sana el equipo y se logran resultados extraordinarios. Eh, mm, es como muy bonito desde lo que yo he experienciado y, y lo otro que surgen temas como, a ver, cuando uno trabaja en el área de la salud, efectivamente el error está muy poco permitido. De hecho, obviamente mm, hay áreas de calidad que se preocupan de que uno no se equivoque. Y no se puede equivocar en la atención directa al paciente. Obviamente la repercusión de un error es tremenda, ¿ya? Pero lo mismo, ¿dónde está la fuga? Porque los errores ocurren. ¿Ya? mm. Entonces, ¿cuál es el momento de que eso yo lo pueda permitir en un equipo para que escape, para que se converse? Y la reunión delegada, cuando me ha tocado abordarla con los equipos, es esa instancia, ¿ya? Es en la instancia en donde yo, por ejemplo, puedo plantear un problema y en la reunión puedo buscar la solución a través de las decisiones que tomamos y me puedo equivocar inclusive en esa decisión, pero si el equipo se permite equivocarse en esas instancias que pueden, la reunión no va a matar a nadie en la reunión delegada, eh, se mejora. Claro, Y claro, eso es como muy bonito. Se vive muy poco. Los equipos de salud, desde la autoexigencia, tienden a tener reuniones muy informativas. Y es como la experiencia, yo le estoy hablando, lo puse en práctica en la UCI pediátrica, el Hospital Ezequiel González Cortés, una UCI bien compleja, un equipo maravilloso, maravilloso, me refiero al todo, igual tremendamente competente, súper autoexigido, y es como lo que viven estos equipos. Eh, y claro, por ejemplo, se hacen muchas reuniones clínicas en donde se conversa de alguna patología, de cómo se puede mejorar, los últimos estudios, cómo ha avanzado la literatura. Son muy informativas, ¿ya? Informativas. O sea, muy, muy productivo para el que participó de la reunión, que probablemente se va con mucha información y mucho conocimiento, ¿ya?
pero como que parte del equipo se dio cuenta, oye, estas reuniones podrían ser no solamente informativas, donde hablemos de un tema, donde expongamos los avances, sino que efectivamente deberíamos permitirnos en este tipo de reuniones tomar decisiones, buscar resultados, establecer una dinámica de reunión en donde el tiempo se haga presente y donde en el fondo no solamente haya un fruto de los que participamos acá, sino de que los que no participaron tengan un resultado inmediato de las decisiones que tomaban en esta reunión. Y eso fue muy potente. Entonces, como en resumen, como que he visto desde de esto dos cosas muy hermosas, de cómo la reunión sana al equipo enfermo y cómo el estilo de reuniones que se ocupa poco, para decirlo, y aquí me pueden corroborar los colegas que trabajan en el área de salud, existen muy pocas reuniones en donde efectivamente tú vayas a una reunión a saber de que vas a hacer un trabajo en donde vas a poner el resultado por sobre todas las cosas. Mm. También cambia el cómo yo me acerco a ese tipo de reunión, cómo quiero participar de esta reunión, cómo quiero ser un agente de cambio. Y eso yo creo que en el área de la salud todavía es súper, súper explotable y es algo que si no fuera a través de mi experiencia como coach y lo que aprendí a través de la formación, todavía sería invisible para mis ojos. Mm, Y, y ahora es algo que he aprendido como a identificar cada vez más y es un patrón, al menos desde mm, mi mm. experiencia. Oye, Maca, me encanta cuando cuentas lo de los errores y todo eso, porque yo también tengo el recuerdo, a propósito, cuando hablamos de la célula, de que es la reunión, o sea, a mí me impacta cómo a veces solo en la reunión uno puede hacer una mirada sistémica muy rápida respecto a lo que ocurre en toda la clínica o en todos los estamentos. Un ejemplo pequeño que a mí me pasó asociado a lo que están mencionando, a mí no me pasó en una reunión pequeña, me pasó en una reunión bien grande, respecto a este tema de los errores. Fíjate que yo mostraba indicadores que eran indicadores a nivel nacional y trabajábamos en cómo corregir las conductas respecto a algunos desvíos de indicadores, pero también en los indicadores se notificaban, por ejemplo, número de cesáreas, número de no sé qué. Y yo me acuerdo que estábamos en un comité ampliado, súper grande, y en vez, X clínica tenía 1.200 cesáreas, por dar una idea. Y el director sale, no, eso es un error, eso es un error. Y enfrente de todo el mundo, ¿eh? Estábamos en un comité trimestral. Súper interesante porque nosotros, más allá de que nos dicen en público y todos, guau, se equivocaron, la gerencia de calidad se equivocó, porque además todos los ojos eran imposible que ellos se equivoquen, porque ellos son los que tienen que llevar el control de esto. Pero más allá de la, como, qué atroz, cómo hicieron un tremendo escándalo de ellos son los culpables, incéndienlos. Nosotras, nuestro trabajo de feed forward, de cómo lo hacemos distinto a la siguiente vez, qué es lo que pasó aquí, qué ocurrió en esta célula de comunicación, lo más relevante para un coach sistémico es lo que ocurre en ese momento, que es como no se permite el error, o cuando alguien se equivoca, todos lo apuntan. Y todos dicen entonces casi que hay que quemarla. O sea, si es que en el fondo es casi que hay que quemar a la persona porque no da el ancho para estar aquí. Y desde ese lugar, mirar el sistema con perspectiva y decir, oye, ¿qué más cosas nos estamos mostrando por miedo a ser juzgados? Y entonces, ¿cómo están los eventos adversos en todos los lugares? ¿Están comunicando los eventos adversos? ¿O hay una parte de los eventos adversos que se mantiene oculta por miedo a decir, bueno, estoy apareciendo como que tengo demasiados elementos críticos en esta área, que me equivoco, me equivoco, me equivoco? Y entonces nosotros, estoy pensando los que estamos fuera del mundo de la salud, pero que estuvimos dentro, tenemos un rol de cómo llevar eso que vimos en la reunión a un trabajo sistémico en la operación. Es decir, oye, esto está pasando, pero ¿cómo podemos incentivar que esto pase más para poder cambiarlo? Está el otro lado de la moneda, en el fondo. Aquí hay un fractal que ocurre, pero entonces, ¿cuántas enfermeras o cuántos técnicos o cuántos no sé cuántos dicen mejor no digo nada? Porque, o sea, imagínate tú. Eso es un ejemplo de lo que ocurre en todo el sistema, en todos los estamentos y en todos los lugares, no de la clínica, de la organización. El mundo. Y llevado al mundo de las empresas, yo diría
que estamos en otros tiempos. O sea, se está trabajando mucho la mejora continua, el feed forward, nosotros lo llevamos a cambios transformacionales en las culturas que son demasiado castigadoras, como a través de qué hacemos de distinto la siguiente vez para hacer aún mejor. Yo creo que ya la conversación es un poco más distinta. Yo ahí, Claude, no sé si compartes conmigo, pero cuando queremos decir qué de la salud pueden aprender el uno del otro con las empresas, yo creo que lo que tienen que aprender las empresas es no, a no castigar el error. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, cómo el error me puede permitir hacer las cosas aún mejor. Y esto ¿Cachai? es, Evelyn, perdona, pero no es totalmente así. Yo creo que Dale, dale. efectivamente tú debes haber vivido esa situación, pero yo he estado en otras, en donde la situación no era un número de algo que se había hecho, sino que era un error real. Claro, claro. Y tal como tú acabas de decir, de los errores aprendemos. Y yo vi, no, más de alguna vez, que de ese error y de esos errores se producen otras cosas que mejoran la actividad clínica, la actividad de salud. Ciertamente, en el ambiente de salud, un error con un paciente, que no es lo mismo un error numérico, pero un error con un paciente, obviamente es muy grave. No debe haber un error, pero somos humanos, ¿te fijas? Entonces, el tener el conocimiento de que el error más vale que lo diga, porque si no, otro también va a cometer el error. Entonces, ahí también hay un cambio y también hay una mentalidad de poder mejorar desde el error que ocurrió. Solo para que no entremos en una discusión, creo que Nunca, estuvimos, nunca no, discutiría pero contigo, escúchame, estoy moriría. completamente de acuerdo contigo porque estuvimos en el mismo lugar donde se hizo un cambio cultural y, Así o es, sea, las cosas como son, lo siento. O sea, cuando yo así digo es. esto, es un fractal de lo que ocurre en una cultura jerárquica que se juzga un error X respecto a un Mm, indicador, pero lo que tú estás diciendo yo lo viví contigo, transformación sí, pues, cultural total, donde tomábamos absolutamente. errores y estuvimos sentadas en la misma mesa Sí, donde se trabajaba cómo se podía mejorar aquel error, y yo me sentía totalmente orgullosa de trabajar en esa mesa, de sí. hecho, con personas que estaban mirando cómo esto no ocurre de nuevo y cómo esto se puede aún mejorar a niveles maravillosos. O sea, de hecho, hay que decirlo, una de las cosas que se mejoró en este mismo lugar es incentivar la notificación de eventos adversos, porque Exacto. antes había un Mm. número que era 10 y de repente aparecieron 150. Y de los 150, y la Vero, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, 50, si eran repetidos, había un patrón y cómo se podía intervenir en ese patrón, y era atómico. En eso estamos en transformación cultural total. O sea, estoy total de acuerdo contigo. Sí, sí, era solamente para poner la otra cara que existe. Nada más. sí, sí, Y que fuiste parte efectivamente. de esa transformación, déjame decírtelo. Sí, por supuesto, Y por en, supuesto. y en las empresas es igual, o sea que el derecho al error no se acepta a veces. Yo me recuerdo de hablar con un vicepresidente de una empresa en Francia y ellos habían un cambio en la tecnología. Y en este cambio de la tecnología, cuando una persona pise en algo, antes si lo hacía y que estropeaba la cosa, se veía enseguida y ahí la gente lo castigaban. Y entonces él lo que hacía era intentar esconder su error. Claro. Hoy en día con la nueva tecnología, si hay un error hay que poner un escáner para ver si él estropeó la cosa o no. Porque antes se veía desde el ojo. Y hoy en día, para estropearlo hay que hacer un esfuerzo más grande. Y entonces es mejor decir, mira que aquí estropeé, pisé, hice un error. Y la persona me dijo, queremos que los colaboradores sean capaces de decir, mira, poner un escáner aquí si me equivoqué. Y yo, este Mm. vicepresidente, le dije, ok, es un cambio cultural de decir sus errores, que totalmente queremos a esto. Y yo le pregunté, ok, ¿cuál fue tu último error?
Ujú, Y dijo, ¡ay, buena pregunta! No, no, lo que quiero saber es tu respuesta. No es que sea una buena pregunta, mm, es tu respuesta. Y le costó al hombre a decirme su último error. Y él me dijo, claro, es muy difícil decir un error. O sea, culturalmente mismo yo me cuesta un error. Entonces, es acompañar al equipo a cuando se equivocan, se dan cuenta de esto. Y es de forma fractal, como lo dijo Macarena y tú también, Verónica. Por ejemplo, cuando hacemos un autodiagnóstico, hay errores mm, y cómo se juzgan desde el humor o no. Y a veces desde el humor negro. Eso es lo que es invisible. Ay, te has equivocado, equivocado. Pero según como lo dice, si es humor negro, ahí uno se da cuenta que esto en la empresa, el error no se acepta. Como desde el autodiagnóstico vamos a ver que es una fortaleza, cómo cambiamos las cosas. Y es esto lo importante, lo que puede añadir cosas. Y lo que dijiste tú, Macarena, de algo interesante a través de las enfermedades de los equipos. Claro, cuando se iba Eh, porque los hijos estaban enfocados en una pelea Pedro, callejera. apaga el micrófono. Tantas las semanas que nadie le cambiaba la El ampolletas. micrófono, hay que apagarlo para que no te escuchemos tus intimidades, por favor. eh, te, Pedro te- también es del mundo de la salud. te corté, Pedro, tu micrófono, o sea que fuese yo que lo hice. Y las empresas, por ejemplo, hoy en día se habla de burnout mm, en las empresas. mm, Eh, ¿es el síntoma o es el virus? mm, Y cuando uno hace esa pregunta a la empresa, wow, cambia todo. Porque la persona quizás no es el síntoma, es el virus el burnout. Y ahí cuando es un virus, es una enfermedad del equipo. Y ahí se mm, trabaja. mm. Y les cuesta a las empresas darse cuenta de esto. Moni, ¿levantaste la mano? Sí, no, quería hacer como pequeño comentario de algo que se me vino a la cabeza cuando estaban Tranquila. hablando de esto del error y todo y de lo impactante que son los cambios que se pueden producir. Bueno, nosotros trabajando en el área de la salud, yo trabajo en la unidad de calidad igual, entonces veo esto Mm, todos los días. Eh, y yo quizás lo traslado a algo más allá, o sea, quizás somos de una cultura de más y generacionalmente también de una crianza en la cual el error es un tema a nivel personal. Entonces, si uno no se permite, en general, equivocarse en la vida, con los hijos, con las decisiones que toman, el día a día, en la casa, qué sé yo, con las finanzas, ¿cómo no te va a costar asumir y como aceptar y verte como expuesto a un error en tu lugar de trabajo? Mm. O sea, eh, pienso que como, bueno, nosotros aparte pasamos gran parte del día y de la vida en el trabajo, entonces generar estas intervenciones y estos ambientes como de confianza que te permitan a ti verte tan vulnerable para decir, o sea, más que vulnerable, es como que no sea un tema que tú te equivoques, como mm, lo es para ti en la vida. O sea, siento que va como tan más allá. Nosotros ahora, por ejemplo, criamos niños eh, a los cuales les permitimos equivocarse. Y quizás esas generaciones, cuando trabajen y cuando se vean involucrados en estos ambientes o qué sé yo, respondan distinto, no sabemos, es un mm, experimento que vamos a ver después, pero lo pienso como también en algo de la idiosincrasia o de la crianza misma que tiene uno mm, de la poca aceptación eh, al error personal. O sea, cuesta mucho. Uno es muy autocrítico con uno no se permite equivocarse. Claramente en el trabajo va a ser peor. Y cuando juntáis a mucha gente que no, que no acepta equivocarse, peor todavía. Entonces, claro, creo que todas estas herramientas, lo que hablaba Macarena, el tema de cómo en ella ha impactado en sus equipos, el tema de las reuniones delegadas también, es heavy porque tiene que ver con un tema de vínculo también.
de vínculo, de confianza, y quizás es algo que tú en la vida no te, insisto, no te lo permites, y que qué rico poder permitírselo o poder permitírtelo en tu ambiente de trabajo. Eso. Gracias, Moni. Bien. Y si vamos al hilo de esto, con esta empresa con quien trabajé con el vicepresidente, fue un tema de reuniones que trabajamos con las reuniones delegadas, que es una forma de proceso de trabajar para desarrollar los equipos de alto rendimiento. Fue de cada uno del equipo comentó cuál fue su error más Ah, grande dentro de la empresa. qué Yo valiente. os puedo decir que la primera vez, la gente cuando da un error, digo, eso no es un error grande, Mm, el más grande que hiciste y que escondiste, porque uno habló de un error que toda la empresa lo sabía que ha hecho este error, pero el error más grande que has escondido. Es como que te conecta, perdón, como casi con tu infancia, es como cuando tú le ocultabas una maldad a tu papá, a tu mamá, es heavy, porque realmente te conecta como con experiencias. Y, Eh, exactamente. Y llegar a esto se hace efectivamente a través de la reunión de llegadas, a través del deep coaching que conocéis. El deep coaching es una forma mm. de entrar en la parte sistémica con la parte ser del equipo. Y es potente. Cuando se hace esto, es muy potente. Después la gente hay hay varias cosas, varios momentos, dificultad y lloros. Interesante. Sí, Macarena. Y como un poco también una terminología, ya que como coach también tenemos que estar, o sea, no también, estamos bien centrados en los resultados y recordando un poco lo de la introducción de que hay cosas que son medibles y no medibles. Eh, a mí me hizo mucho sentido una vez, Claude, que ustedes con Evelyn hablaron de la resiliencia. ¿Sí? En el fondo, porque por ejemplo, hacer una reunión delegada en el área de la salud y que hayan buenas decisiones de calidad va a ser nuestros resultados y lo vamos a poder medir. Pero aquello que dice cómo mido la confianza en el equipo, si tú me preguntas y juntándolo con el error, los equipos del área de la salud en general son muy resilientes. Son Sí. personas que salen y siempre se levantan frente a la adversidad y han aprendido a ser así. Yo creo que una forma de medir también al equipo en aquello que no es tan medible es ver cuán reliantes, no sé si es una palabra que estoy ahora, Nada, pero resiliente. cuántos se permiten caer, porque yo creo que ya estamos acostumbrados como equipos de salud a ser resilientes. Entonces, el cambio de paradigma puede ir de cómo puedo medir que mi equipo quizás evoluciona, es cuánto nos permitimos ser vulnerables en el equipo. Y eso falta. Esto Y es un Total. resultado en lo no medible que lo encuentro tremendamente interesante en un concepto precioso Sí. que yo creo que se tiene que trabajar más en el área de la salud. Honestamente. Y eso se trabaja de nada la salud un montón. Para dar una explicación de lo que es la resiliencia, toda la gente sabemos lo que es el hecho de saberse levantarse. Y la Mm, resiliencia es trabajar juntos para no caerse. mm, Y eso es importante, o sea que la resiliencia es muy potente, pero al final puede ser una debilidad de la empresa. ¿En qué sentido puede ser una debilidad? Es que me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, me caigo y me levanto. Y siempre tengo un dolor para levantarme. Y cuando me caigo, los otros me miran cómo el colectivo puede permitir que o no me caiga o cómo el colectivo me ayuda a levantarme. Y ahí es menos doloroso. Y eso se llama la resiliencia. Es una palabra, y hay que saber que antes resiliencia y resiliencia eran juntos, eran la misma concepto, forma de la misma pieza de moneda. En tema, como hemos entrado en la era industrial, que es una era que hay que sufrir para lograr algo, pues fue la resiliencia que cogió el poder. Y hoy en día, y quizás Moni tienes razón con lo que estás hablando con los niños, hoy en día la realidad está llegando a este poder. Y quizás más tarde tus hijos
estarán con la Reliance porque ya no quieren caerse siempre. Y la Reliance es como juntos no nos caemos, como juntos, o si uno se cae, porque a veces en el equipo uno quiere hacer algo, es el equipo que le acompaña a levantarse. Y cuando le acompaña a levantarse, ya es un aprendizaje para no caerse Es más. un aprendizaje, sí. Y es importante, pero no es un aprendizaje único, individual, es un aprendizaje colectivo. Y eso es importante. Hay que saber que desde el marco de referencia sistémico, solemos decir, el siglo XXI será colectivo o no será. Y lo siento, lo que estamos viviendo hoy, voy a hablar algo y después me callo, Evelyn. Con Trump es algo individual el hombre, no es colectivo. O sea, que el hombre hace sus cosas individuales. Pero si realmente vemos el colectivo lo que va a hacer, lo obliga a cambiar su forma de ser. O sea, el colectivo lo va a obligar o O si no, expulsar. nos mandará a la chucha el mundo entero. Pero Claude, ¿Nos dices en castellano? lo van a expulsar. Expulsa. Lo vamos a expulsar a Claude. O él a nosotros. Peor. Yo a ti de aquí. Pablo, te escuchamos. Ok, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo, tengo 37 años. Bueno, a Evelyn le dije que pusiera lo de mi hijo, pero en tono de broma igual lo puso. La verdad Precioso, que precioso. creo que lo más lindo que me ha pasado en la vida es ser papá de Tomás. Y bueno, yo partí muy chico, yo soy tecnólogo médico de profesión, partí en el banco de sangre del hospital regional de acá de la ciudad, de Arica, soy de Arica. Luego, bueno, fui a trabajar una clínica acá de la ciudad. Fui jefe de laboratorio en su tiempo. Tuve la oportunidad de coincidir con Evelyn, con Pedro, con Verónica en ese tiempo y la verdad que llegué a ser encargado de calidad de esa clínica. Ahí, y bueno, y ahí fue donde pude conectar con cada uno de ustedes. Y bueno, siempre doy las gracias porque uno tiene que honrar en público, Pedro, Evelyn, la verdad que siempre, siempre agradecido de ustedes. Y bueno, también soy magíster en salud pública y bueno, siempre quise de muy chico poder desarrollar proyectos empresariales, ideas de emprendimiento. Bueno, tengo un laboratorio clínico, una cafetería, en algún minuto tuve un gimnasio, desarrollé varias cosas. Soy como bien buscavidas en general. Perdón, perdón, lo dice tan humilde. Tengo una cosita aquí, otra cosita allá. Falta, y tengo una clínica. Y Está bien, bueno, está bien. lo último que empecé a hacer fue, bueno, también motivado también con la experiencia de Pedro también, fue una empresa de asesoría. Y actualmente estoy acompañando un centro médico acá en la ciudad que está en un proceso de acreditación. Estamos trabajando, la verdad, pensando en ese objetivo. Y bueno, hasta los 30 y tantos años trabajé en lo que es el sistema y después, bueno, quise dedicarme a mis cosas y gracias a Dios lo pude lograr, que era lo más importante para mí, tener tiempo para mi familia, en realidad. Perfecto. Y en ese sentido, bueno, siempre hice clases, siempre desarrollé, estuve conectado con las escuelas de salud de la UTA, de la Santo Tomás, que es en la región. Y este año, bueno, tuve la oportunidad bueno, tengo la oportunidad de ser adjunto en la Universidad Santo Tomás y bueno, en realidad la experiencia como coach ha sido que partí este año desarrollando una reunión delegada con los chicos de primer año. Y eso fue súper interesante porque la verdad que los chicos están entrando súper chicos, no se conocen, y agruparlos para poder tener una reunión donde pudieran de alguna manera establecer un objetivo fue súper bonito porque en el fondo esta metodología, profe, docente, coach, me permitió de alguna manera traspasar la responsabilidad de su propio crecimiento y su propio desarrollo. De hecho, como son chicos, llegaron, anotaron un montón de cosas en su cuaderno y bueno, ahí como que desarmé un poco la dinámica del grupo, los agrupé, delegamos en el fondo los distintos roles, establecimos tiempos y les dije que anotaran sus resultados, sus compromisos en su cuaderno, cosa que al final del semestre pudiéramos ver cuánto habíamos avanzado. Entonces, eso para mí fue súper interesante porque a veces uno piensa mucho en el resultado y como decía Claude, a veces el contenido es súper importante. Mm.
Y para mí es súper Mm, importante impartir cosas, no sé, mi experiencia de vida, mi forma de ver la vida, y creo que la herramienta como coach sistémico ha sido súper interesante para los chicos porque, insisto, finalmente ellos se hacen parte de, más que nosotros intervenir el equipo, ellos se hacen responsables de su propio crecimiento. Y eso, desde la dinámica también de las empresas, es súper interesante porque también lo veo con el centro médico. Nos juntamos, tenemos reuniones y finalmente son ellos los responsables de lograr el objetivo final que puede ser la acreditación. Pero finalmente, aquí voy, que el contenido es tan importante como el proceso. Y creo que esta mm, herramienta a mí personalmente me ha servido un montón porque finalmente lo sistémico no solamente una forma de mirar, sino que es como de alguna manera, según mi visión, logramos establecer responsabilidades, compromisos y finalmente un crecimiento en instituciones, en lo personal, en los chicos que se están formando porque son futuros médicos, son futuros enfermeros, futuros tecnólogos que van a salir quizás con otras herramientas, quizás con una mirada totalmente distinta. Pero eso a mí de verdad que ha sido súper, súper positivo, lo he podido desarrollar también en mi propio emprendimiento y tiene que ver con eso, con traspasarla de alguna manera la responsabilidad y acompañarlo. Eso en resumidas cuentas. Lindo, buenísimo, buenísimo. hermoso. Tengo que hacer una confesión, Pablo, muy pequeña confesión que hoy día le dije a Claude y que causó revuelo esto de tu subtítulo de padre. Y yo le digo a Claude, me pasó algo súper divertido, que Pablo me manda esto y yo se lo mando a Heinz, que nos está ayudando en todo, y después me escribe, como tres personas me escribieron, lo que más amé fue el título que dice papá, la, y ahí me doy cuenta que Heinz había puesto todo. Y yo, y Ah, yo entonces también, fue Soy muy Heinz. obediente. yo, Me no, dijeron y pon este además texto, yo lo puse. yo también lo entendí como una broma. Ese es el más Lindo grande está, experimento Pablito chico. sistémico que has traído a este mundo maravilloso, que dijo recién, Moni dijo, estamos haciendo un experimento con nuestros hijos. Bueno, yo creo que no nos podemos equivocar hablando del error. Yo creo que, mira, cuando hay amor sistémico completa todo, no podemos estar equivocados los hijos, mientras tengan, como dice Claude, esto de co-crear con ellos también un sistema con Sí. relevancia, o sea, que el aprendizaje sea, no importa si te vas a caer porque te voy a sostener y si yo un día me caigo, me puedes sostener a mí también. Yo creo que eso es maravilloso. Yo le decía hoy día a Claude, no sé quién es el que coachea a quién, pero Dieguito tiene 12 años y yo encuentro que ya está en una postura que me dice, mamá, vamos para adelante, que la vida nos convoca cuando estamos mal después de un médico. Y me lo dijo tal cual, porque yo creo que yo estaba más mal que él después de una experiencia. Y me dice, mamá, vamos que se puede, es la vida que nos tocó y vamos para adelante, ¿no? Digo, ahí me sostiene él y me parece fantástico. El mejor ejemplo y experimento que podemos tener son nuestros hijos, nuestros nietos, a propósito de las que somos. Yo soy tía como abuela. Oye, Pablo, pero tu presentación estuvo estupenda, así que yo Muchas creo que gracias. Heinz hizo lo mejor. Y Súper los, bien. y los alumnos que acompañas, Pablo, que serán futuros médicos, a través de tus acciones, ven de forma distinta su oficio. Totalmente, totalmente, porque, bueno, uno de mis objetivos, bueno, para mí es poder de alguna manera transmitir experiencia, poder impartir lo que yo sé. Quizás no podría hacerlo si no tuviese experiencia hacia atrás, de vida, como profesional, como encargado de calidad. Y de hecho, desarrollar estos conceptos que para ellos muchas veces son nuevos, la verdad que ha sido súper significativo. De hecho, el año pasado estuve participando igual en la reformulación de algunas mallas curriculares, donde hemos podido integrar, por ejemplo, conceptos de calidad, conceptos de gestión, humanización, y también Mm. dentro de distintas áreas, por ejemplo, nos han solicitado a las personas que tenemos un poco de experiencia poder desarrollar en la aula también algunos procesos de coach grupal, de equipos, ¿cierto? Para acompañarlo y eso ha sido también súper positivo. De hecho, el año pasado le mandaba a Evelyn cada vez que tenía esa experiencia fotos. Mira, aquí estamos viendo algo de salud pública, algo de gestión y les mostraba un poco la Qué dinámica bueno. de la reflexión. Es interesante porque um, hay un tema
transgeneracional en las empresas, en el mundo de la salud también. Y porque los jóvenes, la gente de 30 años, tiene una visión distinta de la empresa y la gente con experiencia en las empresas se dan cuenta que hay que tener una visión distinta de la empresa. Y hay un encuentro entre estas dos visiones a veces, y a veces no hay encuentro. A veces hay conflictos, a veces hay encuentro. Pero cuando el sistémico llega a crear este encuentro, es muy potente para la empresa. Y hoy en día, aún más con la tecnología, con la inteligencia artificial, todas estas cosas, yo estoy viviendo, me puedo permitir con mi edad, viviendo lo que viví en los años 80. Yo comencé a trabajar, soy de informática, en los años 85. Y en esos momentos hacíamos software para las empresas. Y las empresas tenían miedo de poner la informática. Me van a quitar mi puesto, voy a desaparecer. Igual hoy en día con la IA. ¿Y Mm. qué pasa? Es que mi generación ya lo ha vivido esas cosas. Y sabemos que obvio hay cosas que van a desaparecer. Pero el que desaparece es que su oficio lo hacía de forma débil. No sé si me entendéis. Mm, Si hoy en día un coach, un médico, cualquier oficio del mundo tiene miedo que la IA toma su oficio, el problema no es la IA, es su forma de hacer su oficio. mm, Porque la IA, la tecnología, es solo, es un algoritmo, es un proceso. O sea que es un algoritmo obvio mucho más potente que yo. Cuando yo inicié la informática hacía algoritmos, son mucho más potentes, son distintos, pero es siempre un algoritmo. Y entonces la IA hace únicamente poner un algoritmo en práctica. En algoritmos son procesos. Entonces, si mi oficio lo hago como un proceso, desaparezco. Pero si mi oficio lo hago desde el humano, desde lo que es distinto el humano, desde la alianza, desde todas estas cosas, y me interesa que cuando hablas, Pablo, de lo que has trabajado con jóvenes que están emprendiendo el oficio, van a tener una visión distinta y ellos van a ser potentes. Y eso es importante porque dentro de la empresa hay estos conflictos generacionales del que tiene miedo voy a desaparecer y ya no quiere transformar en la IA. Y eso es, en la parte sistémico es cómo desde la transformación le ponemos un sentido, pero un verdadero sentido. Cuando digo verdadero sentido es qué huella quiero dejar. ¿Para mm, qué? Eh, y cómo la IA, por ejemplo, nos puede permitir lograr otras cosas que hoy en día no podemos lograr, no pensamos lograr. Y son cosas que es interesante porque la parte transgeneracional, esto es un tema hoy en día en las empresas que vemos en el mundo de la salud. No sé si me pasé demasiado, Evelyn, me lo dices. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está perfecto. Perfecto. Nos queda un cuarto de hora. Sí, algunas preguntas. Muchas gracias, Pablo, Maca y Verónica. Y Moni también por tus intervenciones. Si hay algunas preguntas, os escuchamos, contestamos y haremos también una relación con el mundo de la empresa. No hay pregunta. Hay que dejar espacio para que la pregunta llegue. Eso es la IA, por ejemplo, no sabe dejar espacio. mm. Vamos a intentar. Ana, me debo retirar. Muchas gracias por la invitación. Está muy interesante la conversación. Gracias, Ana. Vamos a intentar de hacer un ensayo. No lo puedo decir, pero hacer un ensayo
con Evelyn de un coaching con la IA, pero os contaremos más tarde lo que queremos hacer con esto, para demostrar un poco lo que es. Pedro, si tienes preguntas, Carlos, obvio, Janina ya, ¿y quién más? Gloria. Yo solamente creo que me aclare, por favor, o me puedan escribir cómo es el concepto de que nos cuidamos juntos para no caernos y si me La, he caído. es que ahí tienes, bueno, voy a dejar Reliance. Y también, solamente por curiosidad, ¿es un concepto ideado por ustedes o es algo, como te escuchaba, que en algún momento predominó la resiliencia por cómo nos empezamos a relacionar con el mundo de la revolución industrial, como tú decías, Bueno, y quedó esto atrás no, y el concepto se olvidó? no, Relianza. más Ok, o menos. gracias. Más o menos. Bueno, ahí te contesto fácilmente, pero ahí me va a retar después, Evelyn. Compras mi libro y tengo todo un capítulo de esto. No, en serio. La Reliance y la Reliance, el primero que lo habló fue en los años 1900, algo así, al principio del siglo 1900, que es un belga. Yo no me acuerdo exactamente las fechas, si me equivoco, no perdonarme con las fechas, que es un belga que lo habló porque él decía que con el mundo empresarial estamos perdiendo los enlaces humanos. Y en francés, porque el belga es francés, el liens es tener enlaces, y él dijo, nos estamos desliándose, hay que reliarnos. Y inventó esta palabra resilience. Y en el mismo Ok, momento había la resiliencia, pero la resiliencia es un concepto físico, o sea que no es un concepto que se transformó de la física al ser humano, pero es un concepto físico de cómo hacer cosas que cuando se rompen se pueden Pegar. preparar. pagar solo. Es más o menos esta parte de la resiliencia. No sé cuál es hay un metal que es resiliente. No sé cuál es ese tipo de metal que si lo rompes se vuelve. Es así que han hecho coches. ¿Sí, Gloria? ¿No sabes? Sí, un buen ejemplo puede ser los envases Tetra, que cuando los doblas como para querer Vuelven. tirar los qué sé yo, por sí mismos buscan volver a la forma de Mm. que tienen inicialmente. Exactamente. Esa es como la imagen de resiliencia que se ocupa generalmente. Exactamente. Viene de esta parte. Gracias, Gloria. Y, y hay que saber que este belga y otro francés que es Boris Cyrulnik trabajaron juntos para hacerlo eso juntos, la resiliencia y la resilience. Y en los años 70 de la era industrial, pues la gente tomó más el poder, la resiliencia que la resilience. Y la resiliencia se olvidó. Y hay que saber que cuando hacemos deep coaching que cuando hacemos unas reuniones delegadas, hay un momento en el cual vamos a permitir al equipo lograr una decisión de calidad, es el tener, y después se trabaja en el deep coaching su forma de ser. Y su forma de ser, cuando el equipo ya trabaja su forma de ser, trabaja su resilience. O sea que el tener trabaja su resiliencia, su resilience. Y eso, francamente, Carlos, yo no lo sabía, que el deep coaching estaba muy enfocado con la resilience. Y es escribiendo mi libro, investigando en el libro, que encontré que existía una palabra. Y para que te cuente el todo, lo cuento aquí, cuando lo estoy trabajando, digo,
habrá que encontrar una palabra. Y, y ChatGPT me dijo, ya existe la palabra, se llama así. O sea que no encontré nada, o sea que yo estaba muy orgulloso de haber encontrado algo y no encontré nada. O sea que, como se dice en Francia, solo inventé la rueda, pero ya está inventada la rueda. Sí, claro. O sea, yo coincido con que lo encontraste. Lo que pasa es que tú creías que lo habías descubierto. Claro, Exactamente, claro. exactamente. O sea que, Es No, diferente. exactamente. O sea que desarrollé la rueda, no solo más. Gracias, Clo. La verdad que qué interesante el match que me muestras de que en el deep coaching se encarna la relianza. Está buenísimo. Sí, Maca, levantarse la mano. Sí, iba a molestar a decir que yo lo aprendí, Carlos, en un vivo de Instagram que hizo Claudio y Evelyn. Y la Ok. acuñé, o sea, lo escuché y no la solté. Entonces, obvio que tenía que... obvio, obvio. Ahí también lo aprendí. Genial. Y Moni, que se formó en 2025, ella sabe lo que es la Reliance, porque lo hablamos en Sí. la formación. O sea, que son cosas que cada vez avanzamos de esta parte. Claude, ahí, no sé si tienes a la mano por ahí algún par de preguntas que te hicieron en el formulario, que me recordé que por ahí Mónica puso un par de cosas ahí interesantes, a lo mejor puedes ahondar en alguna o Ah, alguna. espera, tengo que ir a buscarlo. En todos los casos, yo creo que es interesante a propósito que hay un 90%, un 80% de coaches sistémicos acá. A mí me parece que es súper desafiante en el mundo empresarial, salud o lo que sea, de eh, mostrar de alguna manera, de forma teórica, lo que son estos mapas que nosotros hablamos de forma tan natural y que me viene el ruido un poco así como en el cerebro cuando decimos, bueno, y cuando aplicamos las reuniones delegadas y cuando hacemos Mm. el autodiagnóstico, que para mí yo soy una persona que estoy en contra de todo lo que son, ¿se acuerdan? La gente que trabaja en salud sabe, en calidad, que cuando entrábamos a una reunión y aparecía el equipo que decía la DGL.5, la no sé cuánto, y nosotros decíamos, pero tenemos que hablarlo en chileno, que todo el equipo multidisciplinario entienda a lo que se refieren. Y a mí me pasa, a propósito que estamos acá, gente que es sistémico, que estamos trabajando en Latinoamérica, que también es relevante, creo yo, el desafío de poder, de alguna manera, traducir estos mapas a una mirada que también las empresas logren ver. Lo digo porque se fue recién una persona que es Corina, que trabaja conmigo en algunas empresas, y me dijo, nos falta a lo mejor, Evelyn, poner una fotito con la mezcla de mapas que tenemos, que coincidentemente son cuadrantes, que nos estamos paseando constantemente con estas flechas verdes que nos aparecen y que la gente no sabe de dónde aparece esta pregunta, pero que nosotros por detrás tenemos un montón de mapas que dicen, pareciera ser que aquí hay algo que está, digamos, haciendo que aparezca esto otro en tu vida o en tus decisiones. Hemos hecho Evelyn hizo, no sé si se ve Está llegando ahí. Ah, sí, ahí se el ve. dibujo, y el dibujo es Qué buena. la potencia del equilibrio sistémico, y lo que hay que ver es que hay que ver que hay cosas que vemos que son pragmáticas y muy concretas y otras que son más abiertas. Y eso es lo que llamamos local, global, concreto, la eficiencia de las reuniones, reducción time to market, organizaciones más autónomas, pero más complejo, sentido de estrategia, que quiere decir indagar opciones. Todo eso son cosas distintas. Hay un mapa de decisión sistémica y un mapa de rendimientos de equipos. Hay varias cosas que se ven en la formación. Y lo que es importante es que todo está interrelacionado. Todo es así. O sea, que no hay cosas que sean distintas del otro. No sé si lo expliqué bien, Evelyn, si quieres. ¿Puedes sacarlo, por favor? Perdón. ¿Puedes sacarlo, por favor? Sacarlo de la pantalla. Gracias. Ok, ok.
para desarrollar el punto. Gracias de haberlo sacado, porque ese no es el último que mandé. ¿no? Me parece interesante a propósito de nuestro trabajo en conjunto. Sé que también aquí hay gente que no es del mundo sistémico, pero yo creo que también es relevante para ellos conocer después. Pero hice varios mapas, Claude mostró uno, que me parece que también tienen como un corazón que también habla de cómo se mueven las culturas. No sé si se acuerdan ustedes cuando todas hicieron, yo me acuerdo sobre todo de la edición de la Vero, cuando se hacen el autodiagnóstico y todos dicen, wow, aquí estamos, ¿qué estamos hablando? Y yo encuentro que en el autodiagnóstico, que es como dónde estamos culturalmente hablando, en qué lugar estoy yo, que lo único que hago es analizar, 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 o lo que hago es estar en el lugar del experto, 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 experto y necesito contenido para entender. O el que dice, yo estoy aquí en la delegación y abandono porque soy tan delegativo, y cómo todo eso se junta con esto que son las reuniones delegadas que te hace ver desde la conciencia sistémica dónde está, yo encuentro que es como el todo. Entonces, igual me parece potente, primero agradecer que estén ustedes, porque yo creo que somos una escuela de aprendizaje continuo que no termina. Entonces, me parece súper interesante después ir compartiéndoles esta mezcla de mapas para también poder ir nutriéndonos y diciendo, bueno, y cuando nosotros vamos a una empresa, a propósito, Gloria que no nos conoce y Jacqueline me conoce en lo personal, pero nosotros desde la mirada sistémica como coach creemos fielmente que nosotros también tenemos que estar constantemente también en un entreno de cómo somos capaces de ser la mejor oferta para aquellos clientes que no entienden cuál es la mirada sistémica. Hoy día hablamos profundamente con una empresa de socios que tenemos con Claude que está en el mundo muy basureado el nombre del coach. O sea, antes decíamos, entraba un coach hace 20 años a una empresa y decía una persona por ahí que hoy día entrevistamos, era así como un gurú. Hoy día entra coaches de todos los tipos y es difícil porque distinguir los años de experiencia y lo que podemos provocar en los resultados de una empresa es un desafío potente para los sistémicos en términos de la relevancia que tiene esta mirada y de lo que logras en lo concreto. Porque cuando yo escucho, por ejemplo, a la Maca que dice, es súper, tenemos que llegar a un resultado. Sí, hay que llegar a un resultado, pero en el resultado, antes hay un montón de flechas verdes que el equipo dice, pareciera ser que tenemos que trabajar en mirar nuestros errores. ¿Qué nos va a permitir mirar nuestros errores? ¿Cómo podemos acompañarnos para crear la confianza entre nosotros y de poder sostener el error de cada uno? Entonces me parece súper relevante el trabajo conjunto que podemos hacer en los siguientes caminos, ¿no? O sea, como que eso me quedo con esa sensación a propósito del cuadro que mostraba Claude, que no quería que lo mostrara, pero está bien, está perfecto, porque le mandé 800 cuadros hoy día y lo único que no leyó fue que le pongo. No es para que lo pongas en la conferencia, lo que te quiero decir, y me pone, y él pobre, pero yo sé que él no sabe, porque me dice, no estoy viendo nada, porque estoy ocupado respondiendo un correo de la reunión que habíamos tenido. Y yo le digo, no quiero que muestres nada de eso, porque te lo estoy mandando, porque tenemos que co-crear algo que muestre los varios mapas que tenemos y que nos hagan un sentido a todos, o sea, setearlos con Voy a la nosotros. cama, yo voy a la Pero, cama. pero no hay problema con el error, no hay problema con el No, error. pero ya ¿Ah? sabemos que se equivocó. No Y has yo le cambiado hacía nada, así, Claude, nada. No hay- bórralo, bórralo. No, Cla- pero no pasa nada porque Claro, yo creo voy a que de eso interrumpir un se poquito, trata. Evel. Te voy a interrumpir un poquito. Claude, esto es fractal de nuestra sociedad, que siempre las mujeres nos están diciendo, no mudaste bien al niño, no limpiaste bien esto, no, así que, Las No, mujeres mandamos. nunca somos suficientes. ¿Ah? Pero Pedro, no es tan así. No. Te Bueno, apoyamos, Clo. Vamos a hacer aquí con Pedro sí, una bueno, reliance. mira, ¿Ah? mira, mira, qué bien. Ahora tienes tres hombres, cuatro, son cinco. Bueno, No, en todo Pablito está Oye, callado. caso, tenemos hasta el Tomás aquí, ¿ah? Así que no está, pero hasta el Tomás lo tenemos aquí, ¿ah? en, Apoyando. ¿Ah? en todos los casos, creo que la relevancia de mostrar
en la oferta que somos, la precipitación que provocamos en las empresas para lograr resultados sin dejar la profundidad del ser, me parece súper relevante y me parece que también es un desafío para poder también distinguir eh, los mapas sistémicos que traemos con nosotros, no para mostrarlo de forma conceptual, sino que también para decir, he aquí una serie de elementos que son claves y que pareciera ser que la empresa no los está viendo, porque de eso se trata. Las empresas, Claude hoy día me decía, a propósito de unos títulos que tenemos que ver para la Cámara Franco-Chilena, cuáles son los dolores, pero a veces a mí me pasa que hay empresas que ni siquiera sabe cuál es su dolor, porque está tan ciega y le está yendo bien. Estoy hablando de empresas que no tienen ninguna problemática en la cual les está yendo bien, pero les puede ir mejor si solo alcanzan a ver aquello que no ven y que es invisible a sus ojos y nosotros podemos ampliar esa mirada. Y ahí hay un desafío que me parece que es interesante porque no necesariamente tenemos que trabajar en donde pareciera que hay un dolor o pareciera que hay una brecha o pareciera que hay algo que quieren mejorar. También se puede ir a trabajar en empresas que no ven que tienen algo que pueden hacer mejor. Fin, ¿o no? Pedro levantó la mano. Y Se después, está castigado. después cerraremos que son las 2:30. Ok, ok, Ah, Sí, ok. ¿no? Que a mí me parece interesante el mismo comentario que puede ser banal, como el que yo hago en el sentido, pero ¿cuántas veces nos pasa en los grupos, diferentes edades, diferentes personas, diferentes culturas, y hay alguien que hace un comentario del otro, ¿me entiendes? Y no lo vemos en forma sistémica y resulta que vamos apagando las oportunidades de aprendizaje de los grupos por no tomar en cuenta y el tema de los pequeños detalles, de las pequeñas palabras. Yo que en general soy un poco, no tan coach, porque no hago tanto proceso de coach, sino que trabajo más en los grupos. eh, eh, Se cortó, ¿qué pasó? se cortó Pablo, pero se cortó bien gente también, Verónica también, Evelyn. ¿Me escucháis a mí? ¿Me Yo te escucháis? escucho, ¿Me yo te escucháis? escucho, Vale, ¿tú vale, no me vale. escuchas? Se escucha espectacular. Se Mira, cortó, quedamos cortar. pegados. Un, dos, tres. se cortó Pedro. ¿Quiénes nos vemos? A ver, que levanten la mano. No, Pedro se cortó, Pedro Que te ahora cortaste. volvió la señal. Carlos también quedó. Sí, Pero, algo. pero Pedro, Ya, Pedro, es parte de la reunión. Estoy sí, segura, Pedro, Evelyn. algo importante, solo para, quisiera cerrar por respeto que también Claude está en un horario el pobre y está enojado conmigo porque le dije la cosa del... Pero mira, en este libro sale algo que a mí me parece un libro atómico, Transformar sin traicionar. Tengo el privilegio de tenerlo, por supuesto, la número uno en Chile. Aquí hay una frase que Yo también. amo, que dice, el diablo se esconde en los pequeños detalles, pero también Dios se esconde en los pequeños detalles. Y a mí me parece súper interesante cuando uno va a ese lugar, porque se esconde en los pequeños detalles. Eso para mí es súper revelador a la hora que voy a algún lugar. O sea, aquí hay cosillas que son oscuras y claras, la luz y la sombra, y que nos puede nosotros como coach dar un montón de información para precipitar también aquello que queremos lograr en conjunto en este mundo, que yo creo que, como lo digo siempre, aunque parece una frase cliché, Claude, yo creo que aquí no hay ninguno de nosotros que no quiera provocar en primer lugar que dejar cosas buenas en los sistemas donde vamos y que queremos todos dejar un mundo mejor antes de irnos. Yo creo que eso es como el corazón que llevamos todos puesto aquí, ¿no? O sea, no creo que ninguno de los que está en esta mesa piense distinto, ese es mi pensamiento. Obvio, obvio. Una última pregunta, Gloria, te escuchamos. Sí, más que pregunta, yo quisiera como poner a ver, desde la persona que viene de afuera, que soy yo, una de Sí, ellas, no sé si hay alguien más, porque parece que todos los demás tienen No, ya lo sí, cierto vínculo. sí,
¿Quién más está como por Está primera vez? Jacqueline y está el nombre es que como pusiste es un Ana. intermedio, no me acuerdo de tu nombre. Ah, ya, pero somos las tres, ya, estupendo. Eh, por lo menos a mí, no sé qué dirían las otras dos personas, eh, me pasó lo que tú dijiste de un cierto lenguaje muy transparente para ustedes y que yo decía, bueno, seguro es fenomenal, pero me lo tengo que figurar. Eso por una parte. Entonces, como sugerencia, también quiero decir que a lo mejor ahí es cuando, o sea, hablamos de tal cosa y poner el monito, lo que tú dices, el mapa. Y desde ese lugar abogo por la intervención de Claude, que ayuda mucho desde afuera un monito, como yo digo, un mapa que uno diga, ah, bueno, a lo mejor por aquí puedo ir indagando, no sé qué. Lo agradezco, ese error lo agradezco y soy de opinión que todo pasa para mejor. Entonces, Obvio. nada, de verdad me vino bien, lo voy a mirar, no sé qué. Y también, desde mi mirada, quiero decir que les contaba el tema de los caballos, por ejemplo, y los caballos reflejan muchísimo de lo que ustedes han estado hablando en este momento. No lo digo para hacerme propaganda, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en cómo conversan. Porque, por ejemplo, a los caballos en Chile decimos los engrupe, nadie le dice algo para que crean eso que quiero que crean. No. El caballo percibe lo que percibe y lo refleja a la manada, así de limpio. Y desde ese lugar, las personas somos capaces, porque también yo lo vivo todo el tiempo, de ver lo que hay de luz y lo que hay de sombra en uno mismo. Y como es tan puro, no está esa pelea de interpretar lo que está de sombra como algo que viene de una persona o de la otra. Lisa y llanamente es un reflejo limpio. Entonces, acortan muchísimo la brecha para despejar, qué sé yo, juicios, interpretaciones, un montón de cosas, y deja un terreno limpio para esa conversación, porque lo que es sombra para ti, esto está en tu sombra, para mí esto otro está en mi sombra, y permite la conversación en el momento. A mí me gusta dejar ese espacio. Oye, de lo que aquí fue apareciendo, los invito a conversar en terreno en el mismo momento. ¿Qué quieres conversar con uno, con el otro, con el de más allá? Cuando viene al caso, ¿me entienden? No es que sea siempre, cuando viene al caso. Entonces, me llevo que desde la experiencia con caballos hay bastante de sistémico y no lo tenía incorporado desde ese lugar. Oye, Gracias. Gloria, pero me encanta lo que acabas de decir, solo para decirte que entonces, de eso que describiste de los caballos, para nosotros es la mejor descripción de un coach sistémico, porque realmente, obvio, somos seres humanos, pero realmente nos transformamos en las prácticas que hacemos en una postura baja, sin intención, y no llevamos nuestros mapas a los lugares preparados porque nosotros lo primero que abrimos es todo esto que es lo invisible a los ojos del ser humano y que aparece como tiene que aparecer, y eso tiene que ver con despertar nuestra intuición con la conciencia sistémica totalmente abierta, y desde ahí aparecen un montón de elementos que para nosotros son invisibles a los ojos, no solo de los que están, sino que de todos y de nosotros mismos. Nos transformamos en una herramienta para poder permitir que otros logren su resultado. Entonces, tu descripción no puede ser una mejor, casi que me voy a poner un caballo y decir yo soy. No, pero hablando de cómo lo explicas, no hay mejor forma de explicarlo como lo acabas de explicar, de lo que hace el caballo, porque es en lo que nosotros practicamos muchísimo para poder ir al mundo
sin esta intencionalidad de decir yo sé, porque eso pasa mucho en el mundo de la consultoría y del coaching. Yo Absolutamente, sé sí. que esta empresa tiene que ser más feliz, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y nosotros vamos, qué es lo que la empresa requiere en su minuto con todo nuestro corazoncito Mm. abierto, como un caballito. Tal Así que me cual. encantó tu intervención a propósito, ¿qué más parecido a nosotros que los caballos? Buena Muy tú. bueno. Muchas Sí, gracias, muchas gracias. Gracias. Damos una conferencia la próxima, ya no me acuerdo bien. qué el- buen punto y que nos encantaría que estuvieran todos los que son del mundo de la salud, porque realmente, y también Gloria, te dejamos invitada. Gracias. Jacqueline, por favor. Ay, es que no me acuerdo de tu nombre, donde dice intermedio, pero ya tú sabes, chica, ya tú sabes. Va a estar la próxima semana Giovanna Gutiérrez. Ella ha instalado, digamos, John Comichon en el mundo de la atención domiciliaria, salud pública, fue gerente de una gran empresa de salud también, eh, trae una mirada desde la perspectiva cliente, porque no es coach sistémico, pero yo creo que es una doctora atípica y que ha incorporado con ella todo lo que puede con la mirada sistémica, y hemos trabajado con Claude muchas veces interviniendo médicos, sistemas, el mundo de SOCAS, entonces va a estar bien bueno porque va a poner la mirada desde la perspectiva cliente. Esto es lo que me permitió a mí en este lugar lograr hacer estos cambios. Entonces me parece que es súper interesante, no solo que venga gente de todos lados, sino que ustedes también, porque están en esa onda de la mirada sistémica en salud también. Y por supuesto, que vengan todos las personas que quieren conocer más de esta mirada porque están mega invitados. Gracias, Claude, por acordarme porque era súper importante, y eso va a ser el martes a las 19 horas. Súper. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Un fuerte Muchas abrazo. Gracias a gracias ustedes. también. Que Que les vaya descansen. bien. Bueno, Chao, Cuídense, que estén chao. bien, Gracias a Un gracias. todos. Chao, gusto. chao. Chao, Gracias. Chao, Maquita. chao, Chao, que estén chao. bien. gracias, Sáenz, también por nuestro Chao, Pablito. Chao, chao. Chao.